mundo entero, muy buenos días desde Madrid, España, en esta edición especial de Amado Esai On TV para la cadena de Liga Internacional de Líderes y Evolution Lil TV. Hoy tenemos a una invitada de lujo, ella es Noelia Gómez y ella está transformando la vida de muchísimas mujeres de habla hispana en el mundo entero acerca del reconocimiento de la esencia. Digamos que es un método propio que ella está aplicando desde su misma experiencia y sabiduría espiritual. Y pues aquí la tenemos a ella. Bienvenida, Noelia, a Liga Internacional de Líderes. Buenos días, gracias, Amado. Muchas Qué bueno gracias. conocerte, qué bueno saber de ti, de lo que estás haciendo. Cuéntanos un poquito cómo nació en ti el deseo de ayudar a las personas a través de lo que estás haciendo, ese despertar de conciencia. Vale, pues este despertar empieza, yo creo que al final siempre empieza por uno mismo y fue pues a raíz de una serie de circunstancias en mi vida que me llegaron a estar ahí muy desconectada de mí, a sentir ese vacío que creo que antes de despertar hemos sentido muchas personas, esa parte de no pertenencia y de sentir pues si tengo todo, ¿no? Si tendría que estar feliz por todo, tengo familia que me quiere, demás, y hay algo interiormente que no está yendo bien, hay algo que no sé qué es y empezó un poco por esa vía, por ese parón que hizo en la vida, también contribuyó cuando vino todo lo de la pandemia, que fue como hay que estar en casa y no hay caminos para afuera, solo para adentro. Y un poco empezó ahí, empezó a ese descubrimiento interior de que no está funcionando en mí o que siento que no está yendo bien. Y ahí empezó un poco esa búsqueda en lugar de hacia otros y hacia afuera, hacia mí, hacia tengo yo ahí o qué hay ahí. Y un poco empezó ese camino por ahí, pues ahí empecé todo. Muy bien, me parece interesante porque, claro, como dice Siddhartha Gautama, ¿no? Hace miles de años el Buda, la única salida es hacia adentro, ¿no? Y luego si Exacto. comparamos también con las enseñanzas de Occidente de Sócrates, no sé, te ipsum, eh, viaja hacia adentro siempre, siempre es la misma respuesta, Oriente y Occidente, es que es la sabiduría espiritual, la sabiduría divina que tenemos dentro. Cuéntanos, Noelia, ¿cómo Exacto. estás ayudando a las mujeres, a las personas, principalmente mujeres, porque es la mayor población que está vinculado a esos temas del desarrollo personal y evolución espiritual? ¿Qué exactamente asesoras? ¿Qué área tocas? El tema de pareja, el tema personal, el tema vocacional, propósito, misión de vida, el tema salud, el tema, no sé, el tema emprendimiento, o es todo dependiendo de las circunstancias. Vale, bueno, yo creo que al final si hay algo que nos une y es que todos, al final cuando hablamos de todos somos uno, es esa parte de todos sentimos las emociones igual. Es verdad que las circunstancias o lo que nos podamos decir ocurra puede ser distinto, pero al final todos somos humanos y todos tenemos esa parte de sentir, esa parte de reconocernos, ¿no? Entonces, creo que la base de la felicidad de cualquier persona, en mi caso porque lo he vivido yo así, es el conocerse a una misma o a uno mismo. Es decir, vivimos en una sociedad en la que nos han impuesto tanto, tanto a nivel familia como a nivel de la sociedad, de lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cómo es todo, que nos hemos olvidado de quiénes somos. Entonces, esa parte de esencia que todos tenemos, esa parte interior que todos somos luz, en algún momento del camino la hemos perdido. Y no es difícil a veces porque podemos llegar por uno mismo a encontrarnos otra vez con de vuelta a la fuente, a nosotros. Lo que pasa que a veces es complicado porque hay como tanto enrevesado, hay tanta creencia, tanto culpas, tantos sentimientos encontrados que al final llega un momento que a mí me ha pasado de decir, ¿quién soy? O sea, de decir, es que ya, o sea, cuanto más me conozco, menos sé quién soy. Y entonces ahí entra en juego muchas cosas, ¿no? Entran duelos de pérdidas de partes nuestras, muertes, porque al final es una muerte de alguna parte. Entonces, en lo que yo acompaño, porque al final
como lo que estamos hablando, ¿no? El camino es de uno, hay que transitarlo uno. Lo que pasa es que cuando vamos acompañados, a veces se hace más ligera esa carga, ¿no? Porque al final son muchas cosas que llevamos en la mochila durante años y uno mismo podría llegar, pero creo que es a veces más duro, más largo y más doloroso. Entonces, en ese punto es donde, como entro yo en juego, ¿no? Esa parte de acompañamiento. Acompañamiento sobre todo a mujeres, o sea, porque creo que es esa conexión que tengo con una parte del clan femenino que yo he tenido que, bueno, sanar o reconciliarme. Entonces, mi parte aquí es un poco, no enfoco, o sea, sí que trabajo lo que es como con objetivos a nivel de qué quiere conseguir la persona, porque, bueno, hago sesiones de coaching que, como te comentaba, y es un poco enfocado a lo que la persona quiere conseguir, es decir, está en un punto en el que hay algo que no le está funcionando, no le hace feliz y quiere llegar a otro. Entonces es como transitar ese camino en el que yo acompaño para que la persona pueda encontrar lo que realmente le hace feliz en toda esa madeja que hay de creencias de qué soy, qué no soy. Y es un poco pues acompañar en ese camino. Y sobre todo que creo, y lo creo de verdad, de corazón, es que todos tenemos todas las herramientas y todo lo que necesitamos dentro. El problema es que nos hemos desconectado tanto de nosotros que no sabemos cómo llegar ahí y no sabemos qué realmente queremos, empezando por tan fácil como decir, oye, parar un momento todo el ruido, porque claro, vivimos en esta vida, ¿no? De locura, de correr, porque es como estar corriendo todo el día y no paramos un momento y decimos, esto, ¿qué es lo que yo realmente quiero o necesito en este momento? Y creo que no estamos acostumbrados a preguntarnos eso, a preguntarnos qué es lo que yo necesito, yo, me da igual el mundo en este momento, yo que necesito aquí ahora. Y esa es la parte que nos falta, esa es la parte de priorizarnos, porque luego volvemos a lo mismo, hay mucha creencia de si yo me priorizo, soy egoísta, etc. etc. Entonces, sobre todo, mi enfoque es más a conseguir. Es verdad que hay cosas que, por ejemplo, con el coaching no se puede trabajar, con lo que es a través de objetivos, porque una distinción que hago, porque al final el coaching es un acompañamiento, pero al final es un camino que la persona tiene que hacer lo que hablábamos, ¿no? De ella tiene, o la persona que tenga enfrente es la que tiene que transitar ese camino. Nadie puede caminar por nosotros, ni puede conseguir las cosas por nosotros. Entonces, en ese punto es en el que ayudo o acompaño para que la persona descubra ese potencial que hay dentro de todos y cada uno de nosotros y pueda ser feliz haciendo lo que realmente le llena, porque al final es como, aunque simplemente llena sea, a mí me llena ir al campo a oler flores, oye, pues hazlo, porque ahí es cuando tú te conectas y cuando tú estás conectada, te conectas con el mundo, pero es que antes es imposible, entonces un poco estoy ahí yo para ayudar a que se conecte con esa luz para que el mundo brille, porque al final estamos aquí. Mi punto de vista es que estamos aquí para ser felices. Lo que pasa es que hay pruebas que tenemos que pasar. Esto es un juego y venimos aquí a jugar, por decirlo de una manera, y hay reglas del juego ya escritas. Entonces es un poco eso. Claro, coincido plenamente contigo, Noelia, en el sentido de que, claro, estamos en una realidad, entre comillas, realidad figurada, ¿verdad? Como dices, es un Mm, juego. Llamémosle Matrix, llamémosle sistema, llamémosle ilusión, Maya, como con la lectura que veamos. Si cogemos un exacto. libro budista de hace miles de años, pues es Maya, ilusión. Si vemos el siglo XX, pues es Matrix. Lo que sea, el sistema o la parte egoica, ¿no? Mm, O el mundo de la dualidad, según un curso de milagros. Entonces, exacto. claro, es lo opuesto a la esencia, lo opuesto al ser, lo opuesto a nuestro interior. Y desde niños se nos orienta a que seamos pues buenos hijos, buenos alumnos en el colegio, y eso va a expensas de un adoctrinamiento, o sea, eso va
alimentado por un adoctrinamiento pues religioso, educativo, social, familiar, etcétera. Entonces ingresas en el sistema de producción de la Matrix y te conviertes de un buen alumno a un buen empleado, de un empleado a un buen ejecutivo, público, privado, etcétera. Y pues ganas tu sueldo, sociedad de consumo, medios de comunicación social, consumismo, ¿verdad? Escapas de la mm, realidad a través del consumismo, generas más dinero, más deudas, sigues más sueldos y te conviertes en una rueda, en un hámster, en un ratón de laboratorio, como indica también Robert Kiyosaki de inteligencia financiera. Entonces, todo esto al final explota. Si no tomas conciencia como ser humano, como persona, como ser, explota en una enfermedad. Es una diabetes, una persona que está amargada, ¿verdad? Se va somatizando la energía interna, necesita dulce, entonces empieza a generar una ingesta excesiva de dulce por llenar ese vacío. Otras mm, personas, adicciones, tabacos, etcétera, y otro tipo, alcohol, drogadicción, para evadir de la realidad, salir de esa matriz que hace tanto daño y que además es tan egoísta y que aísla a la persona como tal, y si no estás encajada en un molde social en los medios de comunicación, pues ahí, ahí hay crisis existenciales. mm, Entonces, la vida es tan sabia que nos dice, regresa a tu interior a través de una crisis. Puede ser de pareja, puede ser de salud, puede ser económica o existencial. mm. ¿Qué casos has visto, sin mencionar nombres, obviamente por secreto profesional, de tus clientas, la mayoría, o qué casos recuerdas? ¿Cómo ha sido su viaje hacia el interior? ¿Cómo ha sido esa eclosión? Vale. Eh, bueno, pues va un poco por lo que comentabas ahora, ¿no? Que al final el cuerpo, o sea, creo que una de las mayores o de lo que más ocasiona esto que sentimos, ¿no? Este mundo en el que nos metemos es que nos desconectamos del cuerpo, literalmente. Entonces, al desconectarnos del cuerpo, o sea, es como nos creemos todo lo que tenemos en la mente, todo lo que estamos pensando, lo que nos han dicho, lo que creemos que somos, que al final lo que hablábamos de somos unidad, o sea, somos cuerpo, mente, espíritu, al final es todo uno, el tríptico, padre, o sea, al final es como la Trinidad, ¿no? Entonces, eh, cuando hay una de las partes que no está alineada con quien somos o no la tenemos integrada, es cuando es pues lo que sería que nos disociamos de nosotros. O sea, al final no estamos ni en coherencia ni en conexión, ni con nosotros ni con la fuente. Entonces, lo que yo más veo es esa desconexión del cuerpo, de qué me está diciendo el cuerpo, que el cuerpo al final que nos habla a través de nuestras emociones, ¿no? Que es un poco lo que trabajo yo también mucho, la inteligencia emocional. O sea, para mí es una de las patas, igual que puede ser pues el conocerse a uno mismo, entra esa parte, ¿no? El conocer cómo tú tienes codificadas tus emociones, porque al final sí, hay emociones universales y todos evidentemente sentimos de una manera y expresamos de una manera la tristeza, el asco, pero como tú la tienes codificada, es tuya, o sea, es una regla tuya y como tú sientes las cosas, también trabajo con PNL y al final la PNL es programación neurolingüística, que básicamente por resumirlo sería cómo utilizamos nuestras palabras para construir nuestra realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que más veo es esa desconexión del cuerpo con la persona, porque al final es como que van separados y cada uno tira por un lado, con lo cual no puedes estar equilibrada ni en tu centro si no tienes como ese equilibrio, ¿no? Entonces, eh, lo que más trabajo es esa parte de reconocer quién eres y tus partes, porque al final es como, es que esta parte, lo que hablamos, ¿no? Lo que se ha hablado muchas veces de integrar la sombra. La sombra para mí, que muchas veces se le ha tachado como algo malo, que al final la sombra no es más que una parte que necesita luz para ser transformada. O sea, la sombra no es más que una parte tuya que todavía no ha visto la luz. Entonces, no nos gusta, son cosas que como tenemos lo que hablamos, ¿no? A nivel emocional
o a nivel pensamiento creemos que esto es malo, no puedo sentir esto porque si siento esto y soy esto, me convierto en lo que sea. Entonces, eso es lo que más veo, sobre todo, aparte de la desconexión del cuerpo, la falta de conocimiento de cómo yo siento las cosas. Porque al final es lo que has comentado hace un momento, que cuando no escuchamos el cuerpo nos avisa de todo, porque el cuerpo está conectado con la mente, está conectado con lo que yo estoy pensando, lo estoy reproduciendo a través del cuerpo. Entonces, es prestar atención a qué me está diciendo mi cuerpo, en qué situación, cómo se ha activado, porque al final todo lo que existen son desencadenantes, es decir, nosotros tenemos una memoria en algo que nos ha ocurrido en la vida y cuando algo en el exterior lo asociamos con eso que tenemos dentro, se activa un sistema en el que el cuerpo reacciona de una manera determinada, dependiendo de lo que estemos sintiendo. Y entonces ahí es cuando entramos en esa emoción de lleno y es la que nos lleva a sentir unas determinadas cosas. Entonces, eh, ¿qué ocurre con esto? Que es tan rápido y es tan inconsciente que si no le prestamos un poco de atención, al final es lo que dice, se convierte en una enfermedad, porque te está avisando, el cuerpo te está diciendo, oye, que según tú tienes esto codificado, tú estás sintiendo que esto es miedo o que es un peligro, con lo cual hay que evitarlo. Y a lo mejor no es un peligro, es simplemente algo que nos ha ocurrido en la infancia, que lo seguimos viendo como un peligro. Pero evidentemente hemos ido evolucionando y seguimos utilizando ese patrón o ese comportamiento que no nos es, ahora mismo nos es productivo. Entonces, a través de las sesiones también vemos que a veces hay emociones que son desadaptativas, que ahora mismo no nos ayudan en la vida, de hecho nos alejan de lo que queremos conseguir. Entonces, sobre todo lo que al final más veo es ese volver a reconocer tus partes, volver a ver quién eres para poder integrarlas, para poder integrar que eso eres tú y cosas que a lo mejor, o emociones que no están funcionando como ahora mismo serían para nosotras más adaptativas, pues modificarlas y cambiarlas, pero para ello hay que verlo. Porque lo que está claro que en este mundo y en lo que estamos viviendo no podemos cambiar algo que no sabemos que existe. Si yo no sé que hay una emoción que para mí está, que no es funcional, no puedo cambiarla porque no la he visto todavía. Entonces, eso es lo que yo trabajo y lo que ayudo a tomar esa conciencia de qué cosas hay ahí, qué cosas hay dentro de ti para ver lo que nos sigue ahora mismo siendo útil y lo que no, pues ir cambiándolo para utilizar otras que nos sean mucho más pues, equilibradas y sobre todo que ayuden a conseguir esa felicidad que todos deseamos. Bien, bien, me gusta, me gusta. Eh, Desencadenantes. Hay muchos desencadenantes en la vida de las personas. Puede ser una pareja tóxica, ¿no? Que Ujú, sin querer tú vas por la vida soñando pues en que como tú eres, das amor y esperas recibir amor y que a la vuelta de la esquina encuentras a una persona que te sonríe o en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el grupo social y pues de pronto empiezas a enamorarte, por ejemplo, ¿no? Y ujú, con el tiempo empieza una serie de conductas y actitudes pues denigrantes y con el tiempo regresas, volteas la vista y estás 5, estás 10 años con una persona y te enteras que existe los psicópatas narcisistas en las relaciones tóxicas de parejas y que son vampiros energéticos, emocionales, demoníacos, etcétera. O sea, al final dices, ¿qué pasó aquí? O sea, ujú. eh, ¿en qué película de terror me he metido sin saberlo? O sea, ¿cuál ha sido el umbral? ¿Cuál ha sido esa puerta invisible que he atravesado? Yo iba en el mundo de Yuppie, tranquilo o tranquila, y de pronto, o sea, la vida cambió, etcétera. Otra persona pues encuentra un emprendimiento y dice, wow, yo estoy feliz, voy a creer en mí, y de pronto empieza a lanzar sus productos, servicios a la sociedad, hace todo lo que, entre comillas, se debe hacer empresarialmente, marketing, etcétera, y encuentra pues que no hay seguidores o que no hay clientes o que vienen solamente personas que no le compran, sino que quieren productos gratis o servicios gratis. O otra persona que dice, vale, voy a ser deportista y de pronto pues empieza a practicar todo eso, es muy bueno, muy buena. Y de pronto hay una lesión o una enfermedad que salta a la vista y dice, de dónde salió esto?
Entonces son proyectos de vida truncos, truncados, que en el fondo orientan a que vayamos a amarnos, porque justamente hemos estado generando energías subconscientes, que tú también decías, creencias subconscientes limitantes o Mm. bloqueadoras de nuestra felicidad, que se han estado manifestando en las áreas de la vida, salud, dinero y relaciones de pareja o personales. Pero en el fondo hay una creencia base, una creencia madre subconsciente que está ahí, que es el poco amor que nos tenemos. Y cuando hablamos de de amarnos, no estamos hablando del ridículo pensamiento narcisista, ¿no? De estar mirándonos al espejo todo el tiempo o haciendo selfies a cada paso que das, sino amarse en realidad. ¿Qué es amarse en realidad? ¿Qué es amarse desde el ser? Pues mira, creo que es una de las cosas que a mí más me ha costado en la vida eh, entender, porque al final venimos de, eh, a nivel sociedad, a nivel familiar muchas veces, sobre todo, bueno, de la sociedad, lo que hemos vivido a nivel histórico y eso está ahí, ¿no? O sea, lo que han vivido nuestras... lo que tengo claro es que aprendemos del ejemplo. Entonces, venimos de una historia en la que la mujer ha tenido muy poca relevancia. Era bueno, ha tenido poca relevancia a partir de un punto, porque en el Egipto la mujer era, o sea, por ejemplo, me voy a ir un poco aquí, se me va a ir la bola un poco, pero se necesitaba, no existía la palabra faraona, porque no existía, pero sí que un faraón solo podía llegar a ser faraón si tenía una mujer al lado, si no, no podía acceder al poder. Entonces, la mujer, o sea, era igual, en algún momento ha sido igual al hombre, o sea, hemos sido iguales. Lo que pasa que a raíz de, imagino que religiones y demás, que no voy a entrar en qué ha ocurrido, pero se tomó otra vertiente en que la mujer ha sido un poco relegada. Entonces venimos de mucho clan en el que la mujer tenía que estar al servicio del hombre, en el que no votaba, o sea, no hemos tenido unos mismos derechos, ¿no? Entonces, sin entrar en feminismos y demás y en connotaciones de nada que no me aportan a mí, considero que hemos visto mucho eso familiarmente. Hemos, sobre todo porque también hay hombres que a lo mejor no tienen, que al final el amarse no es más que la autoestima, ¿no? El qué pienso o cómo me quiero yo a mí mismo. Entonces, creo que es un trabajo personal que tiene mucha connotación de crisis interior porque si yo hago o pongo mis límites, ¿no? Que al final poner límites es decir, a mí esto me hace sentir bien y lo llevo, no lo hago, voy por este camino, o no me hace sentir bien y lo quiero parar, ¿no? Pero eh, creo que hemos estado tan acostumbrados a complacer, o sea, la palabra ha sido que a nivel sociedad y a nivel familiar ha sido como, no, no hagas esto porque tienes que encajar. Y al final una de nuestras necesidades es el pertenecer a un clan, o sea, ya sea familiar, también de sociedad. Entonces, para poder adaptarnos ahí y ser queridos, que al final es como nuestro cerebro codifica por me acerco al placer o me acerco al dolor. Entonces, o estás en una, estás en otra. Entonces, si yo estoy con gente, tengo placer, y si estoy sola y me abandonan, me acerco al dolor. Entonces, hago cualquier cosa de manera inconsciente para conseguir eso. Entonces, para mí, lo que es el amor propio empieza por conocerse. O sea, al final es todo como, está todo muy mezclado, pero si tú no te conoces, si tú no sabes que para ti es importante, por ejemplo, primero la amistad o primero el amor o la libertad, ¿vale? Entonces vas a estar rompiendo tus límites constantemente. Porque para mí el amor propio, aparte de conocerte, también, por ejemplo, lleva muy implícito los valores, que los valores es aquel motor que tenemos en nuestra vida. O sea, para una persona puede ser, ya te digo, la libertad, el éxito, cualquier cosa, ¿no? Entonces, si tú esos valores no los conoces, seguramente no los estés honrando en tu día a día. Y eso te lleva a desconectarte, ¿no? Al final es como todo está muy relacionado. Entonces, para mí el amor propio empieza por saber qué, quién eres tú y qué te gusta y qué cosas te hacen, ya no gustar de, ay, esto me gusta como tal, sino para mí hay alguna cosa que es clave y que va muy relacionada y es la energía. Y yo cada vez lo veo más. Después de hacer
algo o estar con una persona, sin entrar si la persona es o no es, porque al final es todo cuestión de energía y resonamos o no resonamos, ¿no? O sea, de hecho, en mi vocabulario hace mucho tiempo que dejó de existir el bien y el mal. ¿Qué está bien y qué está mal? Depende de cada persona y de cada contexto. Entonces, no hay bien o mal, hay circunstancias y hay circunstancias que me alejan a lo que quiero conseguir o me alejan, no hay más. Entonces, para mí yo cuando me cuestiono es si estoy siendo fiel a mí misma, ¿no? Y estoy honrándome, estoy siendo coherente conmigo, que para mí es muy importante, es después de hacer esto, yo tengo más o menos energía. Y ahí es como una señal, ¿no? O una parte de, oye, aquí hay algo a lo mejor que no está conectando con quien yo soy de verdad. Entonces no me siento, o sea, no significa que sea malo, significa que no está en conexión con mi esencia, ¿no? Con quien yo soy y en lo que a mí me nutre, porque al final, cuando tú haces cosas que a ti te suben la energía o te hacen estar más contenta, más feliz, al final es cuestión de que tú estás alimentando tu ser y te estás nutriendo. Y cuando tú estás pleno, lo único que te sale es dar amor y dar lo mejor de ti, porque tú estás llena y desde ahí puedes dar. Que luego hay muchas influencias, por ejemplo, somos humanos, o sea, y puedes estar llena y feliz con lo que haces y tener días malos. Y tener días, pero aquí al final lo que hablabas un poco, ¿no? De que hay veces que hacemos todo lo que pensamos que va a funcionar y de repente no funciona. La vida nos trae golpes, nos trae enfermedades, nos trae muertes. Y al final, para mí, no hay cosas malas, hay aprendizajes. Al final todo eso que pasa es para nuestro mayor bien, aunque nos cueste verlo y hay dolor. ¿Eh? No digo que porque haya una muerte tengamos que estar bien, no, todo lo contrario, hay que vivirlo y transitar esa emoción. Al final lo que hablamos, todo es emoción. Y lo que nos viene en la vida hay que ser honestos y decir, vale, yo estoy sintiendo esto y esto es lo que yo tengo. Y desde esa coherencia decir, vale, ¿qué me quiere decir? ¿Qué mensaje me está dando mi cuerpo esta emoción? Y a raíz de ahí, pues funcionar, ¿no? Y decir, vale, pues estoy triste, tengo que estar triste porque he perdido a una persona y necesito expresar esa emoción, necesito sacar esto que tengo dentro. Entonces, para mí, el amor propio es ese respeto hacia uno mismo, es respeto y coherencia con lo que yo estoy sintiendo y con lo que siento, comunicarlo y hacer eso en coherencia con lo que siento. Y sobre todo el respeto de los tiempos. Para mí eso ha sido muy importante porque yo vengo de una impaciencia, yo he tenido inicialmente como una energía masculina, porque ambos tenemos dos, entraríamos aquí en un mundo maravilloso, pero como una pincelada yo tenía una energía masculina muy arraigada, que es el hacer, conseguir otro proyecto. Y está bien el hacer, pero al final eso me ha llevado a tener que estar constantemente consiguiendo cosas, consiguiendo nuevos escenarios, nuevos retos. Y hay momentos en los que es como, está muy bien, pero hay veces en los que necesitas parar, aplaudir tus logros y decir, voy a descansar porque no pasa nada. Entonces, para mí también ese respeto hacia el tiempo de uno mismo, porque a veces, y más lo que hablamos en este mundo de, es que esta persona mira lo que hace, tal, compararnos, que también ahí entraría un poco cosas, pero el decir, vale, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo, qué necesito y me lo permito? Sin tener que entrar en tengo que haber conseguido ya esto. No. Entonces, para mí eso es el amor propio y sobre todo respeto y coherencia con lo que siento en ese momento. Fantástico, fantástico, Noelia. Me quedo con ganas de seguir conversando contigo. A tu regreso a Madrid nos tomamos un café, ¿te parece? Me Y parece seguimos estupendo. charlando porque sí, sí, es Por supuesto. muy interesante y muy necesario, muy útil. Pues muchísimas gracias, Noelia, por estar aquí. Gracias por esta misión de vida con la cual estás ayudando a transformar cientos y esperamos miles y millones de vidas. Así que bienvenida también a esta tu familia mundial, Liga Internacional de Líderes, que son misiones de vida para la evolución humana. Y Gracias. pues vamos a dejar aquí abajo, amigos y amigas, los enlaces a las redes sociales de Noelia para que se comuniquen. Seguramente hay algún tipo de lanzamiento o actividad que deseas comentar, que próximamente quizás estés presentando. Cuéntanos un momentito.
Pues de momento estoy con, bueno, estoy ahora con muchas cosas, acabando el año, entonces estoy cerrando ahora muchos ciclos. Entonces sí que estoy ya creando programas para, sobre todo esto, un poco inteligencia emocional para conocerse a uno mismo y empezar por ese autoconocimiento, que al final es una indagación interior que, que es que es intensa, porque es intensa, hay momentos duros, pero creo que es liberador. O sea, creo que cuando bueno, pues te conoces y sabes quién eres, eh, me quedo con una frase que viene de Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido, y es eh, la responsabilidad es libertad. Cuando tú eres responsable de tu vida y de lo que acontece en ella y tomas decisiones, empiezas a ser libre. Entonces, lo que creo, estoy creando un poco es eso, ¿no? Pues el ayudar a tomar esa conciencia emocional, que al final es como la base, porque sentimos desde ahí, y haré pues a los cursillos y demás que ya os iré lanzando. Están ahí en proceso. Así que muchas gracias, Amado, por este espacio y por este ratito, de verdad. Fantástico, Noelia, fantástico, encantado. Bueno, pues amigos, ya saben, ella es Noelia Gómez, está ayudando a transformar la vida de muchísimas personas y tiene un futuro muy, muy hermoso y un presente maravilloso, así que excelente. Vamos a seguirnos en las redes sociales. Aquí tenemos los enlaces de ambos, Evolution TV, Liga Internacional de Líderes, Amado Design TV y por supuesto nuestra invitada de hoy, Noelia Gómez. Gracias por todo y síganos en las redes sociales. Hasta pronto.